Buenos días, familia, es un gusto poder saludarles. Te invito a que te pongas de pie ahí en tu lugar, en tu sala, en tu cuarto, de donde quiera que nos estés viendo, y te invito a que abras tu Biblia en el Salmo número 95 y me acompañes a leer del versículo 1 al versículo 3. Vamos a leerlo bien fuerte y dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Amén. Yo te invito a que ahí, desde el lugar donde te encuentras, puedas acompañarme a hacer una oración y a poder iniciar este tiempo para nuestro Dios. Dios, en esta mañana, Señor, Rey de reyes y Señor de señores, te agradecemos por el privilegio de poder darnos, Señor, un día más de vida, porque nos has demostrado, Señor, hasta este tiempo que has sido bueno y fiel con cada uno de los que te temen, Señor, y de cada uno, Señor, de los que glorifican tu nombre, mi Dios. Gracias porque eres un Dios bueno y lleno de gracia y misericordia, Señor, porque hasta este tiempo tú nos has sostenido, Señor, y has estado con nosotros. En esta mañana, Señor, queremos unirnos, Señor, en un mismo sentir, aún en puntos diferentes, Padre, pero queremos unirnos en alabanza, Señor, para poder exaltar tu nombre y para darte gracias, Señor, por todo tu amor y atento cuidado, Señor, que tienes para cada uno de nosotros, mi Dios. Te alabamos, queremos alabar tu nombre en esta mañana, bendecirte y decirte que eres lo más glorioso y lo más importante, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Para alabar y adorar a nuestro Dios, a nuestro
mañana queremos darte gloria y honra, Señor Jesús. Y queremos decirte, Señor, con nuestro corazón y con nuestra vida, con nuestros labios, Señor, que en esta mañana queremos que tu nombre sea levantado y exaltado, que eres lo más preciado, Señor, que cada uno de nosotros pudiera tener. Te damos gracias, Señor, por la cruz. Gracias, Señor, porque un día te entregaste para que cada uno de nosotros pudiéramos vivir, Señor. Porque ¿quién somos nosotros para que un rey haya muerto, Señor, en esa cruz, para que nosotros pudiéramos vivir? Tan grande y tan inmenso, Señor, fue tu sacrificio, que hoy por hoy podemos entrar confiados, Señor, delante de ti, sabiendo que tenemos un Dios de poder, un Dios de amor, un Dios que todo lo puede, que no hay imposibles para Él, y que es en estos momentos, Señor, nuestro mejor amigo y aliado. Queremos exaltarte, alabarte y glorificarte, Señor, y demostrarte, Señor, nuestro amor, nuestro sentir, Señor, para contigo, a través de una adoración, a través de una oración, Señor, de nuestro corazón, en verdad sincero, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Digno eres, Señor, de recibir nuestra alabanza y adoración. Tan grande fue tu amor, tomaste mi lugar, no te importó lo que habrías de sufrir, abrazaste el dolor para rescatar un pueblo para ti, para ti. Tan grande fue tu amor, mirando mi maldad, soportaste tú mi cruz, mi humillación, cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para ser frente a ti. Y te doy gracias, gracias por esa cruz, gracias por tu perdón.
amigo, nuestro proveedor, Señor, nuestro compañero, nuestro Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias, mi Salvador. Misericordia se derramó. Hermosa gracia, la que me salvó. Hola a todos, bienvenidos a este tiempo muy especial. Centro Cristiano Peniel te da la más cordial bienvenida en tiempo de poder conocer la palabra de Dios, de reflexionar. Recapitulo la historia que estamos llevando. La temática es hablar de la persona de Jesús. La semana pasada hablamos sobre la humanidad de Jesús, Dios completamente hombre e encarnado en la persona de Jesús, presente entre nosotros. El día de hoy voy a enfocarme al tema de la divinidad de Jesús. Es algo en lo cual queremos afirmar y dejar bien sustentada que Jesús tanto es hombre, pero también es Dios mismo. Es una de las virtudes que la iglesia cristiana tiene hoy que defender. Pablo le dijo a Timoteo que tenemos que saber cómo andar, cómo comportarnos en la casa de Dios, porque finalmente la iglesia es el baluarte, o sea, lo que defiende, la protección que da para poder estar hablando del Evangelio y de la persona de Jesucristo. Luego entonces la divinidad de Jesús pudiera ser cuestionada, puesta en duda, desvirtuada y desechada para poder pensar que solamente es un maestro, un profeta o alguien que puede hacer milagros. La verdad es que Jesús también es Dios. Voy a invitarte a que oremos juntos, pidámosle a Dios de su dirección para que al estudiar la palabra y en los versículos que voy a mostrar poder estar teniendo la certeza, la firmeza de esa declaración. Jesús es Dios. Así que Padre, en tu nombre venimos el día de hoy a poder buscar de tu palabra. Pedimos entendimiento y sabiduría, así nos puedas enseñar en tu voluntad y conocer más a Jesucristo como Dios. Bendice al oyente, bendícelo donde hoy se encuentre. Permite que hoy tu palabra, Señor, sea lo que se envíe por estos medios y se cumpla tu voluntad en cada uno de nosotros. Ayúdanos a conocerte más, Señor Jesucristo, y por ti estamos en esta hora pidiendo que se cumpla la voluntad de Dios sobre nosotros. Amén, Señor. El primer punto que voy a tomar se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 28. Dice en esta porción: cuando Jesús está ya con sus discípulos, una vez que resucita, una vez que están dando muestras de esa resurrección, y se presenta delante de ellos, porque uno de ellos, muy en particular, Tomás, no creía que él era Jesús, quien ya había resucitado, quien después de muerto 3 días después había resucitado. Se le presenta a Tomás y le hace que pueda tocarlo para que pueda tener la certeza, la prueba de que Él es Jesús. El Evangelio de Juan, capítulo 20, en el versículo 28 dice lo siguiente: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Este primer punto de donde quiero partir es después de que Tomás ha estado con Jesucristo mirando muchas cosas, en medio de su incredulidad pedía todavía una prueba más para poder saber si era verdad todo lo que los demás discípulos ya le testificaban, tanto que había resucitado como que se había presentado con ellos. Antes de esto, él decía: hasta que yo no lo vea, hasta que no meta mi dedo en sus manos y pueda comprobar que realmente es. Jesús sin ningún problema se le presenta, y cuando él tiene esas muestras, declara 2 cosas que solamente son relativas a Dios. Si tú y yo fuéramos judíos, entenderíamos que el hablar del Señor no es solamente una especie de gentilicio, no solamente la mención de algo por el título, por el significado de alguien, para decir Señor. Tiene que ver con algo más allá, que tiene que ver con Dios mismo. También le dice Dios mío.
Señor y Dios son completamente en esa dirección hacia quien se está refiriendo, que es Jesús, en relación a que Él es Dios mismo. Así que no podría haber hecho esto Tomás en cuanto a reconocer que Jesús era Señor y era Dios, de no haber tenido aún esas pruebas. Ciertamente podremos enjuiciar y criticar duramente a este Tomás para decir es que era un incrédulo. Era un incrédulo porque finalmente tenía el tiempo de haber sido discípulo, viendo todos los milagros. Le están diciendo que ya resucitó y que ahora pidiera esas pruebas. La verdad, muchos cabemos en esa incredulidad porque quisiéramos tener pruebas palpables, físicas, visibles de que Dios está presente. Yo puedo decirte ahora mismo, está a tu lado como está aquí a mi lado. Dios está enviando esta palabra, Dios está ayudándonos a conocerle más y Él está vivo. Y una de las maneras en las cuales se manifestó es a través de Jesús. Y Jesús, estando aquí en tierra, Jesús era Dios mismo entre nosotros. Entonces, Jesús viene a poder dar muestras de que es Dios, y en una de ellas lo hace con Felipe, lo hace con Tomás, lo hace con Tomás para poderle darle esta prueba a Tomás. También es llamado Hijo de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 5, en el versículo 18, una vez que está platicando o está terminando de platicar con la mujer samaritana y que está con sus demás discípulos viniendo a ayudar a poder estar conociendo más en la sanidad que viene, cuando hace que un paralítico pueda estar siendo sanado completamente. Dice en la historia del Evangelio de Juan, capítulo 5, dice lo siguiente, versículo 17, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Una de las razones por las cuales los judíos le buscaron la forma, la manera de acusarlo falsamente, era esta, de poder a través de sus declaraciones decir, y aún pensaban los judíos que eso era una injuria. Incluso cuando el sumo sacerdote, en el día que fue arrestado Jesucristo, él mencionándose que era hijo de Dios, se rasgó las vestiduras como si fuera una ofensa inmensa. Y esto vino a ser muy notorio al punto que era una de las cosas que los judíos querían usar o usaron en su contra, porque no era concebido en la mente de los hombres que alguien de carne y hueso, alguien que también a la vez podían ver completamente que era humano, tomara la divinidad que en este caso solamente le corresponde a Dios. Así que en esta porción que estamos comenzando a mirar, estamos viendo que Jesús ciertamente es Dios. Jesús ciertamente está presente y también es Dios entre nosotros, aún siendo hombre. Esta verdad yo la estoy tratando de exponer, yo la estoy tratando de plasmar a través de los versículos, y tal vez nuestro entendimiento y mentalidad no alcanzará a comprender, sin en cambio, Jesús usó varios ejemplos al respecto. La gente también cuestionaba sus milagros, aunque los veía, y decía cosas como estas. Si no me creen por lo que yo les digo, créanme por lo que hago, créanme por lo que están viendo. Y yo podría apelar a esta misma idea, porque no me quiero justificar en el punto de caer en una porción que dijéramos, o que se me criticara y dijera, bueno, es muy fácil decir, pues no lo vas a entender, ¿para qué te lo explico? Mejor créelo y ya. No, sencillamente es que tal vez en nuestro entendimiento limitado y humano, toda explicación ciertamente va a llegar a aterrizarnos siempre a este punto, que Jesús es Dios. Pero hay una realidad mucho mayor que sobrepasan mis palabras y sobrepasa cualquier explicación más. Dios se hace presente en tu vida y eso te lo da en tu testimonio a tu propio espíritu. Quiere decir que tú mismo puedes testificar, atestiguar que en realidad Dios está presente en tu vida, en tu paz, en tus pensamientos, en el descanso, en el alivio de tus pecados, en el saber que hoy tu vida tiene un propósito y nada de lo que acabamos de mencionar el hombre lo podría obtener
ni con su esfuerzo, ni con una doctrina, ni con una religión, más solamente con la presencia de Dios en nuestras vidas. Así que Jesús es Dios, Jesús es llamado Hijo de Dios, y lo critican porque dicen, Él se hace totalmente o semejante o en el parentesco como a Dios. También es llamado Señor. El Evangelio de Mateo, capítulo 12, estamos mirando la historia donde Jesús está hablando ahora del día de reposo. Y entonces le hacen la mención sobre cómo es que Él, siendo un rabino, siendo alguien que está enseñando, pueda estar transgrediendo la ley que dice a los judíos que no debería estar haciendo algo en el día de reposo. Bueno, en el capítulo 12 de Mateo está esta historia y dice en el versículo 5 hasta el 8, dice, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y esta nuevamente otra mención, Señor refiriéndose a Dios, pero refiriéndose ahora a Él mismo, porque también es llamado Hijo del Hombre. Y entonces la discusión es la siguiente: no puedes hacer esto porque Dios ha dejado este día específicamente para Él. Él es el dueño del día de reposo, por eso el hombre no puede involucrarse a Él. Pero Él dice, sí, pero hay alguien mayor que lo que el templo ha dirigido, hablando de aquí, de este templo, o de lo que estaba mencionando como tradición, y aún más, el que es dueño de esto es el Hijo del Hombre, diciendo de sí mismo, y además porque es el Señor de eso. Así que Él mismo declara ahora que tiene el atributo de ser Dios mismo, porque es el dueño del día de reposo. Él es el Señor del día de reposo, Él es el dueño. Y ahora viene un principio mayor. Toda coincidencia que pudiera el hombre atribuirle a que, bueno, es que cada cosa solamente era una mención, era un mero ejemplo, pero ahora vienen acciones directas para con Él que solamente habrían o serían hacia Dios. Cada ocasión que esto sucedió, tal vez ni siquiera habíamos reparado, o la gente que estaba en ese momento no había reparado como tal, sin cambio, en lo que estaban haciendo, sin en cambio, cada una de estas menciones solo revelan quién tienen ahí presente. El primer punto está en el Evangelio de Juan, capítulo 17, donde Jesús está orando por sus discípulos, donde Él está pidiendo por los que hoy va a dejar en la tierra, porque Él sabe que Él regresa al cielo. Y este punto es interesante, porque si regresa al cielo es que primeramente estaba allí para venir acá. Y si estaba allá, donde nadie más puede accesar, a menos que sea de esa misma naturaleza, Jesús tiene entonces la misma naturaleza como Dios el Padre, y aún también porque Él es Dios. Luego, en el versículo 5 del Evangelio de Juan, una vez que Él ya está orando, ahora hace una solicitud, o hace una expresión hacia el Padre. Le dice lo siguiente: ahora pues, Padre, le hace esta petición: glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Está haciendo memoria desde antes del Génesis. Cuando los discípulos escuchaban sus pláticas se maravillaban, pero cuando los fariseos lo veían escuchar tanta sabiduría, algunos de ellos llegaron a decir: pero este está jovencísimo. Cuando le preguntaron si él era hijo de Abraham, él dijo: no, yo mayor soy que Abraham. Y él dijo: ni siquiera tienes 40 años, no eres tan viejo, ¿cómo dices que eres hijo de Abraham? Y lo que pasa es que Jesús es Dios y Él estaba mucho antes que el mundo fuera creado. Así que esta referencia no es de ningún profeta, no es de ninguna revelación mística, es Dios mismo haciendo esta declaración de la gloria que Él tuvo con su Padre. Un detalle más. Lucas capítulo 4, en el versículo 8, en los momentos cuando está el tiempo que el diablo se lleva a Jesús al desierto, cuando viene la prueba, las tentaciones. Y en estas tentaciones, Él está hacia el diablo, contestándole de cada una de estas situaciones que le están
tentando y él responde con la palabra, porque la mejor manera de responder a las tentaciones con la palabra de Dios, de vencer al enemigo. Y entonces llega un momento en el que hay una pregunta muy directa o una declaración muy directa que hace relación solamente a Dios. Lucas capítulo 4, en el versículo 8. Esta tentación dice así: respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta respuesta Jesús se la dio una vez que el diablo le dijo: yo te ofrezco todos los reinos del mundo. Yo los tengo a mis soldados y yo te los puedo ofrecer. Si tú me adoras, yo te los ofrezco a ti. Pero Jesús contesta con la palabra y le dice: no se puede adorar a nadie más que solamente a Dios. Solamente al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Así que este principio lo tenían bien claro toda la nación judía. El mismo Jesús lo pudo declarar ahí. Ahora, quiero que te quedes con este enfoque al respecto de lo que está Jesús declarando. Esta cita que él declara está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, es donde está esta mención para poder enseñarnos que el único Dios al que hay que adorar, al único Dios al que hay que entregar nuestra adoración es al Señor. Esto está en Deuteronomio capítulo 6. Déjame, tengo que mencionarte esa cita para que no quede dispersa. Versículo 13. Deuteronomio 6, versículo 13. Pero ve lo siguiente: cualquier judío, del pueblo de Israel, que hiciera adoración a otros, estaría incurriendo en un pecado, en una desobediencia. Porque el gran mandamiento, que incluso a Jesús se lo preguntaron, ¿cuál es? Dijo él lo siguiente: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con tus fuerzas, con todo tu ser, porque Él es el único Dios verdadero. En los mandamientos que entregó a Moisés, en el Éxodo capítulo 20, dice un apartado más: no te harás imagen ni semejanza de lo que ha sido creado, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en el mar, ni de lo que está en la tierra. No lo harás, porque esto es abominable delante de Dios. No había forma de darle adoración a nada más, solamente a Dios. Pero Jesús, ahora te voy a mostrar donde Él está recibiendo una adoración. Y Él la recibe porque es Dios. La primera de ellas está en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 11. Es el tiempo cuando Él ha nacido. Está ya en la casa con sus padres terrenales, José y María. Ya no están en el pesebre. Hay unos magos, hay unos sabios que andan buscando, lo andan una estrella siguiendo para poder indicar dónde ha nacido el Mesías. Donde estos mismos magos atestiguan en la promesa que Dios hizo de poderse manifestar en la tierra, ya está cumplida. Por eso buscan esto. Entonces, en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, en el versículo 11, llegan los magos y dice lo siguiente: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, los que se postran son los magos, lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Tome atención que la adoración se la dieron al niño, no a la madre. Buscaron al niño, no a los padres. Y esta adoración, como tal, su palabra, es completamente relativo a Dios. ¿Qué le ofrecieron? Oro, incienso y mirra. El oro como presente para un rey. El incienso como la parte aromática cuando se adora a Dios. Y la mirra como un bálsamo cuando alguien tiene que ser sepultado.
Porque en todo esto estaba ya profetizada su llamado, su destino, su declaración como Dios en este pequeño niño, que era Jesús, pero que también era Dios. Otra mención de ello, Mateo capítulo 14, está ahora con sus discípulos. Son ahora los discípulos que ya lo han visto haciendo sus milagros, ya han visto que está Él trabajando, que Él está haciendo todo lo necesario en cuanto a la porción de venir a dar la parte importante de enseñar sus milagros, su divinidad, su poder, su autoridad. Está Jesús con ellos, está allí trabajando, está haciendo milagros, y entonces los discípulos, una vez que ven sus milagros, una vez que ven lo que Él está haciendo, vienen a poderle declarar lo siguiente: tú eres Dios, tú eres el Señor, estábamos esperando. Pero hay algo más interesante. Los apóstoles, antes de darte la cita, los apóstoles estaban atestiguando varios milagros, como hombre, como maestro, pero era el momento en el que pudieran llegar a mostrar la parte de reconocer a Jesús como Dios. Los discípulos habían mirado tantas cosas. Es el momento donde ahora van a la barca, y en esa barca, después de que han hecho una alimentación de muchas personas y muchos milagros, se adelantan. Jesús viene caminando sobre el mar, algo impresionante, pienso yo. Debería en su conclusión natural los discípulos decir: este tiene algo sobrenatural, claro es. Y entonces cuando se acerca, esto es lo que ocurre con ellos. Estamos en el Evangelio de Juan capítulo 14, y dice en el versículo 30, está Pedro en el agua y dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Ahora, nuevamente, la palabra Señor es relativo a Dios. Es como si tú acá mismo hoy tienes una apuración y todo, dices: ¡ay, Dios mío! No lo dices solo en el hecho de una frase tal vez coloquial, sino sabiendo a quién te está refiriendo. Pedro está en esa condición y entonces: Señor, sálvame. Verso 31. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, lo agarró, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Todo esto que acabo de mencionar de darle adoración a Jesucristo, si no fuera Dios, sería idolatría. Cualquiera puede argumentar y decir que Jesús no era Dios. Sin en cambio, Él lo rechazó, Él lo omitió esto. Aún también Dios lo permitió, Dios le dio esta encomienda. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 1, toda la descripción que viene mencionando, para decir que a través de los profetas nos ha hablado y que ahora habló por el Hijo, también dice que al Hijo Dios lo introduce al mundo para que los ángeles lo adoren, y esa mención solamente es para Dios. Así que Jesús es Dios. Voy a hablar solamente de un par de atributos, aunque Jesús, siendo Dios, tiene todos los atributos de Dios, y uno de ellos está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 18, que es una vez que Jesús ha resucitado, y a través de su resurrección, Él puede declarar lo siguiente: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Uno de los atributos que solamente le corresponden a Dios, y de hecho, por esa razón es Dios mismo, es que Él es todopoderoso. Y Él está declarando: tengo todos los derechos. Y no por esto quiere decir que Él no lo haya tenido antes. Yo quiero explicar algo más al respecto. Alguien podría decir: bueno, es que, pues claro, como hizo esto, como hizo aquello, entonces por eso se le otorgó aquella parte, para que entonces
él lo pudiera obtener así, nada más que no era Dios y por eso se le obtuvo. No es así. Él decidió dejar todo para entonces poder legalmente pagar lo que el pecado pedía, que es la muerte, está pidiendo por pago la vida, y él tenía que pagarla con su vida para entonces que no tuviera ningún derecho legal. El pecado en contra de nosotros como en contra del poder de Dios, porque finalmente el pecado tiene autoridad, mientras que esa ley, que en el caso de la ley que condena al hombre, los mandamientos, la ley que muestra lo que el hombre hace incorrectamente, le da autoridad. Pero cuando Jesús, cumpliendo toda la ley, de acuerdo a Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 16, dice que cuando fue a la cruz, allí en esa muerte, eso que legalmente estaba en contra nuestra, le llama un acta de decretus, se anula, se cancela, y a causa de eso, él dice, entonces tengo toda la autoridad, todopoderoso es Jesucristo. También él tiene la omnisciencia, eso quiere decir, él conoce todas las cosas. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, está Jesús entonces ahora haciendo la mención de las cosas que él va a llevar a cabo. Y en este caso, él está mencionando sobre lo que está por venir. Y dice en el versículo 30 del Evangelio de Juan, capítulo 16, dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por eso creemos que has salido de Dios. Lo declaran los discípulos. Dicen, no hay nada oculto ante tus ojos. En otra parte, en el capítulo 2 de Juan también, cuando Jesús está después de las bodas de Caná, después de que está viendo a la gente llegar, dice que él no tenía que ser impresionado por nadie, no tenía que estar esperando que alguien más le dijera, porque él sabía en el interior del hombre lo que eran sus pensamientos. Cuando había milagros, él podía escuchar los pensamientos de los demás cuando lo criticaban y decía, ¿cómo puede perdonar pecados? No sabe quién le está ungiendo los pies. Si supiera quién es la mujer que le unge. Él escuchaba todos los pensamientos porque es Dios y es omnisciente. Ahora quiero terminar con esto. Mi tiempo es muy corto, pero quiero aprovecharlo. ¿Cómo llegó a cabo esta divinidad? Ejecutándola aquí, ¿y con qué propósitos? En el libro de la carta de Filipenses, capítulo 2, narra un hecho impresionante al respecto de la razón que Dios tuvo al manifestarse aquí por la cuestión de hacer algo con los hombres. Filipenses 2, versículo 5 en adelante, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando estaba en la cruz, Jesucristo, y la gente le injuriaba y le reclamaba y lo avergonzaba, y aún todavía le decían, si tú eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Si en verdad eres Hijo de Dios, sal de ahí. Él dijo estas palabras. Yo le podría pedir a mi Padre una legión de ángeles, muchas legiones de ángeles, que vinieran y me rescataran. Pero no lo quiso hacer. Él decidió, por la decisión propia de poder venir y salvar al hombre, por amor de sí mismo darnos esta salvación. ¿Pudo haber sido librado de eso? Sí, pero él decidió. El hombre no mató a Dios. Dios no puede morir. Jesús tuvo que pagar la muerte humana, por eso tuvo que hacerse humano, para que también en ello pagara el precio del pecado. Pero Jesús, siendo Dios, Él no se aferró, dice esta parte de Filipenses, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres, versículo 8, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que la vida de Jesús, siendo humano, nos muestra el gran deseo de Dios de poder venir a mostrarnos la santidad, el llamado, la obediencia. Pero siendo Dios, nos muestra el gran amor que tuvo, porque todo lo que llevó a cabo fue por decisión propia. No se aferró,
se despojó, se humilló a sí mismo, obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice más adelante: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo más alto, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesús es hombre, pero también Jesús es Dios. Y Él te hace la invitación en esta hora, donde te encuentres, en la condición en la que tú estés, sin importar cuántas cosas humanas hayamos hecho, sin importar cuántas cosas mismas nosotros sabemos que han estado mal delante de Dios. Pero en la humanidad de Jesús, en esa divinidad también, Él invitaba a la gente a venir a Él. La mujer pecadora que fue sorprendida en adulterio, todo el mundo la quería apedrear, todos. Estaban a punto de arrojar las piedras y Jesús les dijo: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Todos, acusados por sus propios pecados, comenzaron a soltar las piedras. Dice que desde los más viejos son los primeros que soltaron, y después los más jóvenes. De la población, de la multitud que estaba ahí, diríamos, pues ¿quién le podría aventar una piedra? El único con la oportunidad de aventarle piedras, el justo, el santo, era Jesucristo mismo, y no lo quiso hacer. Porque después de que toda la multitud se fue, la mujer se acerca y Jesús la ve y le dice: mujer, ¿dónde están los que te condenan? No están, Señor, todos se fueron. Y entonces le dice estas palabras inmensamente grandes: pues ni yo te condeno, vete y no peques más. Dios te invita, Jesús te invita. Él se despojó de sí mismo para que por amor a ti, por amor a mí, por amor a sí mismo, nos quiera acercar. Nos invita a ya no pecar, nos invita a venir a sus pies y creerlo y recibirlo como Señor, como Dios hombre, Jesucristo hombre. Recíbelo en tu corazón, invítalo a tu vida, invítalo a tus pensamientos, dale oportunidad que Él se enseñoree de todo lo que tú eres, porque Jesucristo es hombre, pero también Jesucristo es Dios y es el Salvador de todos nosotros. Que Dios te bendiga.